Debo reconocer que uno de mis youtubers favoritos es ateo. Y no solo que es ateo, sino que se dedica a hacer vídeos, digamos, de apologética atea, ¿no? De demostrar racionalmente que Dios no existe. Primero, que no lo consigue, porque, porque existe. Claro, eso lo digo yo. Pero segundo, que no me vale. No me vale. Y eso os lo voy a explicar ahora. Os voy a explicar por qué no me vale lo meramente intelectual, racional, contándoos el por qué soy cristiano. Bienvenido de nuevo a mi podcast. Yo soy Javier Liñán y esto es un canal, esto es un podcast en el que te acompaño en tu camino hacia la santidad. La experiencia humana con Javier Liñán. Pues bien, voy a intentar responder a la pregunta de por qué yo, Javier, soy cristiano. Hay muchas razones para creer en Dios. Muchas razones para creer en Dios. Podemos coger pues las clásicas 5 vías de Santo Tomás, la demostración de San Anselmo y tantas otras demostraciones intelectuales de la existencia de Dios que existen, que han dado muchas personas a lo largo de la historia, y con ellas llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero eso no me hace cristiano. No me hace cristiano pensar que Dios existe. Ni siquiera me hace cristiano pensar que el Dios que existe es el Dios cristiano. ¿Qué es lo que me hace ser cristiano? Originalmente se pensó en la palabra cristiano como seguidor de Cristo. Sí, pero vamos a ver un poco qué significa eso, de seguidor de Cristo. Porque no es simplemente hacer lo que Él hace. Hay muchas personas que sin ser cristianas hacen el bien, igual que un cristiano lo haría. Evidentemente, un cristiano nunca va a ir a misa, por ejemplo. O un ateo nunca va a rezar, evidentemente. Pero eso no significa que ese ateo que no reza no está siendo un cristiano en el sentido más profundo de la palabra, o en el sentido que yo entiendo como más profundo de la palabra. Porque, ojo, un cristiano puede ser cristiano sin ser cristiano. Una persona puede vivir cristianamente sin ser cristiano. Eso me gusta más, es menos confuso. Una persona puede vivir cristianamente sin ser cristiano. Pues bien, ¿qué significa eso de vivir cristianamente? Pues voy a partir de mi anterior podcast, el de la semana pasada, que te recomiendo escuchar si no lo has escuchado ya. Porque voy a partir mucho de ahí, precisamente de la experiencia humana. Decíamos, ¿qué es la experiencia humana? Pues bueno, primero, ¿qué es experiencia? Experiencia es probación física de la realidad, ¿no? Y es que cuando yo hago una experiencia, propiamente hablando de experiencia, no solo la vivo, sino que la saboreo, la penetro y esa realidad penetra en mí, decíamos. Y al penetrar en esa realidad, me encuentro con el Dios que fundamenta la realidad. Aquel concepto de zubiri, fundamentación, ¿no? Y al hacer experiencia, me encuentro encontrado por un Dios que me hace. ¿Y cómo puede una persona que no cree en un Dios encontrarse con ese Dios que se hace? Bueno, porque aunque no le dé el nombre de Dios, sí puede encontrarse con algo que le hace. Sí puede darse cuenta de que Él no se hace a sí mismo. Dice Giussani, el ser humano es ese punto de la naturaleza que toma conciencia de sí misma y se da cuenta de que no consiste en sí misma. Pues bien, ese darse cuenta de que yo no consisto en mí mismo, que yo no me hago a mí mismo, que no construyo
mi ser, es vivir cristianamente. Vivir cristianamente es vivir sabiendo que hay un otro que me hace a mí, que yo no me hago a mí mismo. Aquella actitud de ser como un niño. No sé si esa reflexión del Evangelio la he publicado ya, estoy grabando esto más o menos a la vez, pero es lo mismo. El darme cuenta que yo no me hago a mí mismo. Vivir confiando en un otro que me hace a mí. Eso es vivir cristianamente. Y esa es la actitud original del cristiano. Y en realidad de todo ser humano. Dejar hacerme por otro. Pues bien, esto es vivir cristianamente. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Pues precisamente porque mi experiencia como ser humano me lleva a ello. Viviendo, me doy cuenta de que yo no me hago a mí mismo, que yo no me construyo a mí mismo. Y que si lo intento, lo único que estoy haciendo es vivir de una ilusión. De una ilusión. Pretender darme riquezas a mí mismo. Pretender darme éxito a mí mismo. Es una ilusión. Ojo, aunque muchas veces parece que eso es así, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo esfuerzo en ir al gimnasio, me pongo fuerte. Si trabajo más, gano más dinero. Parece que el esfuerzo, el producto de mi esfuerzo es el dinero. Que sí, ¿eh? Es así. En cierto sentido es así. Pero ojo, es que el dinero no me sirve para nada. El dinero en sí mismo no me sirve para nada. Lo único que me llena es aquello que yo no me doy a mí mismo. Ojo, el dinero también me puede llenar. Pero de hecho solo me llena el dinero cuando hago experiencia de que en último término se me ha dado. Sí, me lo he ganado yo. Pero a la vez se me ha dado. Parece que me estoy contradiciendo. Pero no. Es verdad, es cierto, que yo gano dinero, normalmente. Yo gano dinero porque hago algo, porque hago un trabajo, y como compensación a ese trabajo se me da el dinero. Es verdad, eso es totalmente verdad. Y en ese sentido, yo me gano mi dinero. Vale. Pero el hecho de que el dinero sea algo que me llena, eso, yo no tengo nada que ver ahí. La realidad tal y como es, me ha sido regalada. Yo no me invento la realidad. A mí se me ha puesto en una realidad. Y yo la vivo. Y yo la experiencio. Pero yo no construyo la realidad ante mí. Pues bien, la realidad del dinero me ha sido dada. En ese sentido, el dinero me ha sido dado. Incluso cuando es verdad que yo gano dinero como fruto de mi esfuerzo, a la vez el dinero me ha sido dado. Porque la realidad del dinero no la invento yo. Me ha sido dada. Lo mismo ocurre pues, cuando voy al gimnasio y me pongo fuerte. ¿Es producto de mi esfuerzo? Sí. En un sentido sí, pero en un sentido más profundo no. Porque esa realidad me ha sido dada. También esa capacidad de constancia de ir al gimnasio me ha sido dada. El hecho de tener un gimnasio enfrente de mi casa me ha sido dado. Entonces, aunque es verdad que muchas cosas son producto de mi propio esfuerzo, en última instancia la realidad en la que vivo y la realidad que me llena me ha sido dada. Y esto es con todas las realidades, e incluso mi propia realidad humana.
Y esta es mi experiencia, que yo no me hago a mí mismo, que yo soy hecho por alguien que está más allá de mí mismo, que yo, como dice Yusani, no consisto en mí mismo. Y por eso, punto número 1, soy cristiano. Es más, yo vivo con una necesidad de que esto sea así. Y no solo de que sea así, sino de que haya correspondencia. Correspondencia quiere decir que aquella experiencia que hago se da de facto en la realidad. Y esa experiencia que yo hago de que soy hecho por un otro es verdadera. Que yo, de hecho, ahora estoy siendo hecho, valga la redundancia, estoy siendo hecho por un otro que me hace. Tengo esa necesidad. Tengo esa sed. Como dice Club del Río, un grupo de música de Madrid, de aquí de Madrid, la sed es algo esencial al ser humano. Os recomiendo escuchar esa canción, La Sed, Club del Río. Ahora bien, con esto no respondo a toda la pregunta. Básicamente lo único que he dicho hasta ahora es que aquello de lo que hablaba la semana pasada a mí me ocurre. Aquello de la experiencia humana es experiencia de necesidad. Pues bien, la segunda parte. ¿Por qué soy cristiano? Pues porque precisamente en el cristianismo y solo en el cristianismo encuentro esa respuesta de mi propia experiencia humana. Porque la realidad tal y como yo la vivo, tal y como yo la experiencio, es cristiana. Ojo, al menos católica. Hay muchas confesiones cristianas que no son para nada esto. Y hay muchas veces una vida aparentemente católica que no es eso. Pero esto es la vida católica. Vivir católicamente, cristianamente, es vivir sabiendo que hay un otro que me hace. Y eso solo me lo dice la fe católica. Yo soy católico porque el catolicismo responde a mi vida. Porque viviendo y haciendo análisis de mi propia vida y de mi propia experiencia humana, me doy cuenta de que lo único que tiene sentido es que el catolicismo sea verdadero. Y por eso soy cristiano, por eso soy católico. Hace unas semanas decía el Papa Francisco que todas las religiones son o pueden ser un camino hacia Dios. Y eso es totalmente cierto. Si a un musulmán su religión, su islamismo, le hace vivir la verdad de que hay un otro que le hace y ese otro es Dios, es Allah, bienvenido sea. De hecho, ese musulmán tendrá una vida más cristiana que muchos cristianos. Si un budista, aunque en este caso lo veo quizá más difícil que con el Islam, si un budista vive sabiendo que hay un otro que le hace, entonces ese budista estará viviendo cristianamente. Y entonces bienvenido sea su budismo. Lo que ocurre es que el catolicismo es la única verdadera. Es que de hecho, si un musulmán vive de esta forma, no está viviendo musulmanamente, islámicamente. Está viviendo cristianamente, pero lo está haciendo sin darse cuenta. Incluso, ojo, cuando un ateo, que decía antes que puede ocurrir, vive sabiendo que hay un otro que le hace, está viviendo cristianamente.
un ateo puede vivir cristianamente. Y más, ojo todavía, incluso un satanista puede estar viviendo cristianamente. Sí, incluso un satanista puede estar viviendo cristianamente, dejándose hacer por el otro que le hace. Es más, aquellos terroristas islámicos que se estrellaron contra las Torres Gemelas podían estar viviendo cristianamente. Y de hecho, quizá su vida cristiana es lo que les hizo estrellarse contra esas torres. Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es así. Si ese dejarse hacer por un Dios que le hace fue lo que les llevó a estrellarse contra las Torres Gemelas, entonces esas personas, estoy seguro de ello, están en el cielo. Ahora bien, si no, evidentemente no. Pero claro, hay que entender que seguramente a esas personas le comieron la cabeza desde pequeño. Y les decían, Estados Unidos es el diablo. Hay que destruirlo, claro. Yo me pongo en esa situación, si yo fuese un niño, y desde que nazco hay alguien que me dice eso constantemente todos los días, pues me lo creería. Estoy seguro de que yo me lo creería. Y estoy seguro de que yo en esa situación haría lo mismo que ellos hicieron. Y seguramente tú también. Pero si detrás de esa acción se encontraba la actitud de dejarse hacer por un Dios que le hace, entonces estaban viviendo cristianamente. Y esto es muy fuerte. Y esto es muy fuerte. Pero es así. A eso se refiere el Papa Francisco con que todas las religiones llevan a Dios. Sí. En ese punto sí. Cualquier religiosidad, o más bien cualquier religión, puede entenderse y puede llevarse por ahí. La cosa es que solo la religión cristiana es aquella que de facto es eso. Y vive eso. Y enseña eso. Que la religiosidad es vivir de forma que sé que Dios es Dios que me hace y que yo no me hago a mí mismo. Y precisamente porque solo en la fe católica cristiana encuentro esta enseñanza y esta respuesta a la vida humana, es por lo que soy católico. Nos vemos la semana que viene.